Las historias de terror han sido una parte integral de la literatura y la cultura desde tiempos inmemoriales. Desde cuentos folclóricos susurrados junto al fuego, hasta relatos macabros que mantienen a los lectores en vilo. El género de terror ha capturado nuestra imaginación y nos ha transmitido un escalofrío en todo nuestro ser. En este video, nos adentraremos en un oscuro rincón del mundo de las historias de terror, explorando 9 relatos inquietantes que te harán temblar. Prepárate para un viaje escalofriante a través de lo desconocido, donde lo sobrenatural, lo macabro y lo inexplicable se entrelazan para crear pesadillas que no podrás olvidar. ¿Estás listo para adentrarte en lo más oscuro de la experiencia humana? Si es así, acompáñanos en este inquietante recorrido por las 9 historias reales de terror que harán estremecerte hasta lo más profundo de tu mente. Esta casa colonial holandesa, ubicada en Ocean Avenue en Long Island, Nueva York, es quizás la casa embrujada real más famosa de todo Estados Unidos y quizás del mundo entero. Embrujada o no, la casa de Amityville ciertamente ha sido testigo de muchos horrores. El 13 de noviembre de 1974, Louis y Ronald DeFeo, padre y 4 de sus hijos, fueron asesinados macabramente dentro de la casa. Su hijo mayor, Ronald DeFeo, salió ileso y finalmente fue acusado de los asesinatos. Un año después de los brutales asesinatos, la familia Lutz se mudó a la casa, la cual todavía albergaba gran parte del mobiliario y la decoración original de sus inquilinos anteriores. Más sin embargo, por si acaso, el día que se mudaron, un sacerdote, el padre Ray Pecoraro, bendijo la casa. Según Lutz, el sacerdote dijo que sintió una mano invisible abofetearlo en el cuarto de costura y escuchó una voz que le decía, fuera. Luego, dice Lutz, que Pecoraro enfermó con síntomas parecidos a los de la gripe y sus manos comenzaron a sangrar. La familia se mudó de todos modos, pero a los pocos días empezaron a notar fenómenos extraños. Había olores, relata, en la casa que iban y venían. Dice Lutz, se oían ruidos. La puerta principal se cerraba de golpe en mitad de la noche. Durante muchos días no pude entrar en calor en la casa. Lutz dice que la familia mantuvo la chimenea encendida día y noche en un intento inútil de mantenerse caliente y encontró extrañas gotas gelatinosas en la alfombra cuando se despertaron por la mañana. En ocasiones, afirma, su esposa se transformaba físicamente en una anciana, con el rostro, el cabello y las arrugas de una anciana de 90 años. Lutz afirma que se despertaba misteriosamente a las 3:15 de la mañana, casi todos los días, aproximadamente al mismo tiempo que se creía que ocurrieron los asesinatos de DeFeo. Una noche, relata, escuchó las camas de sus hijos golpeándose contra el suelo encima de él, pero no pudo hacer nada porque una fuerza invisible lo inmovilizó en la cama. Más tarde, se despertó y vio a su esposa levitando, moviéndose sobre la cama, relata. La mañana siguiente, apenas 28 días después de mudarse, la familia Lutz huyó de la casa, dejando la ropa en los armarios y la comida en el refrigerador. Si la familia no se hubiera ido, dice Lutz, cree que habría sucedido algo horrible. Relata, trato de no pensar en eso. Pero no mucho tiempo después de haber huido de la casa, la familia Lutz trabajó con el autor Jay Anson en el libro más vendido, convertido en una exitosa película de Amityville Horror, que cuenta la dramática y controvertida historia de las fuerzas invisibles demoníacas que los expulsaron. La historia de Lutz es ampliamente considerada como un engaño, pero mucha gente todavía cree con pura vehemencia que está embrujada y que estaba embrujada incluso antes de que la familia de Feu viviera y muriera en ella.
En el año 2014, el periódico Indianapolis Star publicó un extenso informe sobre una familia aterrorizada por 3 niños supuestamente poseídos por el demonio. El relato de LaToya Ammons y su familia cuenta historias inquietantes de niños que trepan por las paredes, son arrojados por las habitaciones y que amenazan a los médicos con voces profundas y antinaturales. Parecería algo sacado directamente de una película, una obra de fantasía, excepto que todos estos relatos fueron más o menos corroborados con casi 800 páginas de registros oficiales, obtenidos por el Indianapolis Star y relatados en más de una docena de entrevistas con la policía, personal de la DCS o de la Defense Clandestine Service, por sus siglas en inglés, o Servicio de Inteligencia de Defensa en español, también por psicólogos, familiares y un sacerdote católico. Una de las secciones más escalofriantes del informe incluye un segmento sobre el niño de 9 años poseído. Según el informe original de la DCS de Washington, un relato corroborado por Walker, la enfermera, el niño de 9 años tenía una sonrisa extraña y caminaba hacia atrás por una pared hasta el techo. Luego volteó sobre Campbell y aterrizó de pie. Nunca soltó la mano de su abuela. La niña de 12 años le diría más tarde a los profesionales de la salud mental que a veces sentía como si la estrangularan y la sujetaran para que no pudiera hablar ni moverse. Dijo que escuchó una voz que le decía que nunca volvería a ver a su familia y que no viviría otros 20 minutos. El caso finalmente llamó la atención de las autoridades locales, de los profesionales médicos e incluso de la Iglesia Católica. La casa de la familia fue examinada por la policía y los servicios de protección infantil, que no encontraron evidencia de abuso o negligencia. Profesionales médicos y psicólogos evaluaron a los niños, pero no pudieron explicar su comportamiento inusual. La implicación de la Iglesia Católica provocó un exorcismo realizado por el padre Michael Maginot. Después de una serie de sesiones de exorcismo, la familia informó una disminución de la actividad paranormal y una mejora en el comportamiento de los niños. El propio padre Maginot ha declarado que creía que los hechos eran auténticos y no un engaño. Los escépticos y críticos argumentaron que podría haber factores psicológicos, emocionales o ambientales en el juego que podrían explicar las experiencias de la familia. El caso es muy controvertido y las opiniones al respecto siguen divididas. El caso de LaToya Ammons y sus exorcismos reportados se hicieron muy conocidos debido a su naturaleza inquietante e inusual, pero sigue siendo un tema de debate entre los entusiastas de lo paranormal, los escépticos y los curiosos por igual. Si uno cree que fue un caso genuino de posesión demoníaca o algo completamente distinto, es una cuestión de interpretación personal. Un exorcismo mortal. En agosto del año 2016, en el norte de Londres, Kennedy Ifill, de 26 años, comenzó a actuar de forma extraña y agresiva tras un dolor en la garganta. Según los informes, mordió a su padre, amenazó con cortar su miembro sexual y se quejó que tenía una pitón o una serpiente dentro de él, antes de que su familia lo amarrara a una cama con fuerza excesiva. El medio informativo de la BBC informó lo siguiente: la familia luego se dedicó a intentar curar a Kennedy mediante la moderación y la oración durante los siguientes 3 días, se dijo al tribunal. Su hermano Colin Ifill dijo a la policía: está claro que esa cosa estaba en él, lo que creíamos que era un demonio porque no era natural. Claramente intentaba matarlo, dijo. Tuvimos que sujetarlo por sí mismo. Estaba claro que si no lo inmovilizábamos, podría haber intentado dañar a personas de nuestra familia. Kennedy Ifill había estado postrado en cama durante 3 días, sin ninguna atención médica, cuando su hermano llamó a los servicios de emergencia y explicó que Kennedy Ifill se quejaba de deshidratación, parecía haber desarrollado problemas respiratorios y fue declarado muerto a las 10:17 de la mañana.
Otro periódico, The Independent, informó: mientras la policía estaba en la casa, Colin Ivey supuestamente llevó a cabo un intento de resurrección, cantando y orando por Ivey. Los 7 miembros de la familia de Kennedy Ivey fueron acusados de homicidio involuntario, encarcelamiento injustificado y de causar o permitir la muerte de un adulto vulnerable. Un examen post-mortem reveló más de 60 heridas, incluido un posible mordisco en el cuerpo de Kennedy Ivey, y su padre, Kenneth Ivey, junto con 4 de sus hermanos, también sufrieron heridas. La BBC informó: Kenneth Ivey dijo al jurado que ordenó a sus hijos que tomaran turnos y usaran fuerza abrumadora, pero negó que una asociación con sectas, ocultismo y sociedades secretas desempeñaran algún papel en la muerte. Después de una deliberación del jurado de 4 días, los 7 miembros de la familia fueron absueltos de cargos el día 14 de marzo del año 2019. El muñeco Robert fue lanzado en el año 1904 por la compañía Stave. El fabricante de juguetes alemán afirmó que Robert nunca fue pensado como un producto de consumo, sino más bien como un maniquí para escaparate. Rápidamente se convirtió en mucho más que eso: un muñeco que perseguía a cualquiera que se le atravesara al cruzarlo. Robert, de alguna manera, terminó en manos de un niño llamado Robert Eugene Otto, quien vivía en Cayo Hueso, Florida. Algunos dicen que una doncella bahameña de la familia de Eugene imbuyó al muñeco con magia vudú y se lo regaló a Eugene como venganza por las transgresiones de la familia hacia ella. Otros creen que el abuelo de Eugene compró el muñeco en Alemania y se lo regaló a su nieto. De todos modos, muchos han descrito el inquietante juguete como sobrenatural. Supuestamente, el muñeco se rió, se mudó solo a diferentes habitaciones y castigó a las personas que lo trataron mal. Eugene estaba encantado con su nuevo regalo, lo llevaba a todas partes e incluso vistió al muñeco de ojos negros con un traje de marinero que usaba cuando era bebé. Lo que realmente recuerda es lo que probablemente llamarían una relación enfermiza con el muñeco, dijo la experta en el muñeco Robert, Cory Convertito, curadora del museo donde ahora vive el muñeco Robert. Además expresa: lo llevaba a todas partes, hablaba de él en primera persona como si no fuera un muñeco. Además expresa que éste lo trataba como si fuera una entidad viva. Después de que Eugene le construyó a Robert una casa en el ático de la familia, las cosas más extrañas comenzaron a suceder. Los artículos del hogar se moverían solo. Eugene insistiría en que esto fue obra de Robert, y los adultos se reirían de su sugerencia, considerándola simplemente la imaginación hiperactiva de un niño. Años más tarde, después de estudiar Bellas Artes en Chicago y Nueva York, Eugene asistió a la Sorbona de París y conoció a su esposa Anne. La pareja regresó a la casa de Eugene en Cayo Hueso. Robert estaba permanentemente sentado en una silla que daba a una ventana del piso de arriba. Una vez, un plomero juró que escuchó la risa de un niño proveniente del interior de la casa, aunque no había nadie en ella. Luego notó que Robert se había movido de un lado a otro de la habitación. También afirmó que los juguetes que habían estado en el regazo del muñeco, de alguna manera, terminaron en el suelo en medio de la habitación. Después de la muerte de Eugene, en 1974, una mujer llamada Myrtle Reuter compró la casa, incluido el muñeco Robert. Ella vivió con él durante décadas y confirmó que éste se movía de forma independiente sin explicación. Al final, harta de su aspecto atormentado, lo donó al Museo Fort East Martello. Poco después de llegar a su nuevo hogar, el museo recibió innumerables cartas pidiendo por el perdón de Robert. La gente acudió en masa para ver aquel juguete con sus características marcas de viruela. Toda la atención, a pesar de que el museo no hizo ni un solo anuncio sobre el paradero del muñeco, el museo no quiso mantenerlo fuera de la vista y finalmente exhibió a Robert detrás de un vidrio de seguridad. Hasta el día de hoy, después de más de un siglo, sucesos inexplicables rodean al misterioso muñeco. Muchas personas
Han intentado tomarle una fotografía, solo para descubrir que sus cámaras de repente no funcionaron. La historia de terror continúa hasta ahora, más de un siglo después de haber comenzado. El incidente del Paso Dyatlov es uno de los misterios más perdurables y confusos de los tiempos modernos, y una historia de terror del más alto nivel. La historia comienza el 27 de enero de 1959, cuando Igor Alexeyevich Dyatlov, de 23 años, y sus compañeros e investigadores del Instituto Politécnico de los Urales se embarcaron en un viaje de senderismo. El grupo de 10 personas tenía como objetivo alcanzar la cima del Otorten, una montaña en los Urales del norte, pero después de emprender su viaje, nunca más se los volvió a ver con vida. Cuando finalmente se encontraron sus cuerpos, semanas después, el sombrío descubrimiento solo generó más preguntas y proporcionó pocas respuestas. Dyatlov le había dicho a su club deportivo que les notificaría por telegrama una vez que regresaran, pero una ominosa falta de comunicación generó una creciente preocupación. El 20 de febrero se envió a investigadores del ejército y la policía a investigar. Lo que encontraron 6 días después fueron cadáveres en un estado tan extraño que parecían salidos directamente de una pesadilla. La tienda había sido abierta desde el interior. Las pertenencias del equipo, incluidos los zapatos, quedaron dentro. Luego, los investigadores descubrieron 8 o 9 pares de huellas en la nieve que claramente fueron hechas por personas descalzas. Las huellas conducían al bosque a casi 1 milla de distancia. Encontraron los 2 primeros cadáveres en un bosque junto al resto de una fogata. A pesar de las temperaturas de -13 a -22 grados, tanto Yuri Krivonichenko como Yuri Doroshenko estaban vestidos únicamente con ropa interior. Los 3 cadáveres siguientes fueron encontrados en el camino de regreso al campo, también en distintos estados de desnudez. Se consideró que habían muerto de hipotermia, pero los cuerpos semidesnudos a temperaturas bajo cero no fueron ni siquiera los hallazgos más extraños. Cuando los otros 4 cuerpos fueron encontrados en un barranco 2 meses después, inmediatamente al descongelamiento de la nieve, todo se volvió más espeluznante. A los de Lyudmila Dublinina y Semyon Solotaryov les faltaban los globos oculares, y ambos tenían costillas rotas. A Dublinina le faltaba la lengua. A Nikolai Tibishov-Brionet había sufrido graves fracturas del cráneo, como las que se producen en un accidente de coche. 2 de los 4 llevaban ropa que dio positivo a radioactividad. Más de 6 décadas después, a pesar de la intención de Rusia de reabrir la investigación y resolver el caso, no se han presentado explicaciones claras sobre esta desconcertante historia de terror. Los investigadores buscaron pistas en los diarios de los excursionistas y en fotografías sin revelar, pero lo único que señalaron fue cómo el clima y la visibilidad empeoraron a medida que continuaba el viaje de los excursionistas. Eso explicaría por qué algunos murieron de hipotermia, pero deja los globos oculares y la lengua faltantes como un misterio total. Una teoría postula que se dirigieron hacia el oeste por error y terminaron en la ladera de una montaña que los indígenas Mansi llaman Kolatzikal, o montaña muerta. Los Mansi tendieron una emboscada a los excursionistas. Algunos han sugerido que la culpa fue de una fuerte avalancha o que podrían haber enloquecido por la hipotermia. Otros creen que los asesinatos fueron parte de un encubrimiento soviético de pruebas secretas de armas radioactivas, o que fueron asesinados por extraterrestres. Sin embargo, no existe evidencia clara para ninguna de estas teorías. Las historias de terror de la vida real suelen terminar, muchas veces, sin respuesta. En 1974, Issei Sagapa,
estudiante de la Universidad de Waco, de 24 años de edad, supuestamente siguió a una mujer alemana a su casa en Tokio, Japón, irrumpió en su apartamento mientras dormía e intentó cortar un trozo de carne de su cuerpo para consumirlo. Cuando despertó, supuestamente peleó con él y luego fue capturado por la policía. Según un documental de The Vice del año 2012 que cubría la extraña historia de Issei, fue acusado por error de intento de violación y su padre rico le pagó a la víctima un acuerdo fuera del tribunal para que se retiraran los cargos. 7 años más tarde, en 1981, presuntamente cometió un asesinato en Francia. Disparó y se comió a una compañera de estudios universitaria, René Harbelt. Issei documentó de manera espeluznante toda la experiencia con fotografías y fue capturado por las autoridades una vez más mientras intentaba arrojar el resto de su cuerpo en el lago Bois de Bologne. Fue deportado de regreso a Japón e internado en una institución mental. Por razones desconocidas, sus psicólogos en Japón declararon que estaba cuerdo. Además, un tecnicismo legal que implicó que el gobierno francés se negara a entregar los documentos de su caso. Esto significó que sus cargos de asesinato fueran retirados por completo. Salió él mismo del hospital psiquiátrico y, según los informes, desde entonces ha estado caminando por las calles como un hombre libre. Issei incluso se ha convertido en una celebridad controvertida y ha escrito más de 20 libros. Según Japan Today, recientemente fantaseó con una actriz de televisión anónima y dijo: echaré un vistazo a su muslo y pensaré, se ve delicioso, pero no siento que realmente quiera comerlo. Como una vez realicé el acto de canibalismo. Ya no tiene sentido mantener el deseo. En mi libro escribí que la carne humana era sabrosa, pero eso no era realmente cierto. Preferiría comer carne de res. Pero como había deseado consumir carne humana durante tanto tiempo, logré convencerme de que necesariamente sería deliciosa. También se hizo referencia a Issei Sagawa en la canción de The Rolling Stones, Too Much Blood, con la letra que dice: y cuando la comió, se llevó su hueso al Bois de Boulogne. Actualmente tiene 73 años y continúa viviendo en la ciudad de Kawasaki, Japón. Hasta el día de hoy, nadie sabe por qué Francia no permitió que Japón lo juzgara. En 1888, el heredero de la fortuna del whisky irlandés, James S. Jameson, se consideraba un explorador aventurero. Participó en la expedición de ayuda de Emin Pasha a través de África Central. Luego decidió comprar una niña y ver cómo se la comían los caníbales, simplemente para poder hacer un dibujo de cómo la consumían. Como una provincia otomana en Sudán, aislada por una revuelta, el líder de la región, Emin Pasha, necesitaba desesperadamente suministro. Como la expedición estaba dirigida por el renombrado explorador Henry Morton Stanley, todo parecía estar en buenas manos. Hasta que quedó claro que el verdadero propósito era anexar aún más tierras para la colonia del Estado Libre Belga en el Congo. Podría decirse que la reducción del trato humano y las brújulas morales que se encuentran allí son lo que llevó a Jameson a creer que su crimen atroz no fue nada fuera de lugar. Lo que queda claro de los registros de esta historia de terror es que en junio de 1888, Jameson lideró la columna de retaguardia de la expedición y llegó al puesto comercial de Ribaquiba, en el Congo, famoso por su población caníbal. Estos relatos también confirman que la persona clave de Jameson era Tipo T, un reparador y traficante de esclavos local. Según una declaración jurada de Farhan, publicada en 1890 y de la que luego se retractó bajo la presión de los financiadores de la expedición, Jameson le dijo a Tip que le gustaría presenciar el canibalismo en persona. Tipo Tip consultó con los jefes de la aldea, quienes le dijeron que sería mejor que comprara un esclavo. Jameson preguntó el precio y les dio 6 pañuelos. Unos minutos más tarde, un hombre regresó con una niña de 10 años.
El traductor recordó que los jefes dijeron a sus aldeanos: «Este es un regalo del hombre blanco que desea que se lo coman». La niña estaba atada a un árbol, dijo Farran. Los nativos afilaban sus cuchillos mientras tanto. Luego, uno de ellos la apuñaló 2 veces en el vientre. Entonces, 3 hombres corrieron hacia adelante y comenzaron a cortar el cuerpo de la niña. Escribió Jameson en su diario. Finalmente, le cortaron la cabeza y no quedó ni una partícula. Cada hombre se llevó su trozo río abajo para lavarlo. Tanto Jameson como Farran contaron cómo la pobre niña nunca gritó durante estos últimos y espeluznantes momentos. Mientras tanto, Jameson hizo bocetos de las horribles escenas. Recordó Farran. Después, Jameson fue a su tienda, donde terminó sus bocetos en acuarela. En una carta a su esposa, Jameson afirmó que todo el incidente fue un gran malentendido. Ofreció los pañuelos a forma de broma. Afirmó, sin saber, que los lugareños, en realidad, canibalizarían a una niña. Una vez que la apuñalaron y desmembraron, no pudo hacer nada más que mirar. Aunque la noticia del incidente indignó al público, tanto en Europa como en Estados Unidos, Jameson nunca se enfrentó a la justicia por su papel en esta espantosa muerte del incidente de la niña de 10 años. James S. Jameson murió de fiebre apenas unos meses después. Pero la historia de terror de la vida real tuvo un impacto. La expedición de ayuda de Emin Pasha fue la última de su tipo. Se suspendieron las expediciones civiles no científicas a África. Esta increíble historia de terror fue simplemente demasiado horrible para dejar que las cosas siguieran como estaban. Antes que Albert Fish fuera conocido como el vampiro de Brooklyn, el hombre lobo de Wisteria o la más inquietante, el hombre gris, nació el 19 de mayo de 1870 en una familia plagada de enfermedades mentales, que rápidamente lo abandonaron en un orfanato de Nueva York. Los cuidadores golpeaban habitualmente a los niños y fomentaban la violencia entre ellos. Aquí es donde Fish comenzó a asociar el dolor con el placer, que luego incluyó la gratificación sexual. Después de que su madre volviera a ser autosuficiente y finalmente sacara a Fish del orfanato en 1880, comenzó a golpearse a sí mismo. Tiempo después, un chico del telégrafo le presentó a Fish la urolagnia y la coprofagia. En términos más simples, comenzó a comer y beber sus propios desechos. Esta especie de castigo sexual evolucionó más tarde a clavarse agujas en la ingle y el estómago, mientras se flagelaba con una paleta con clavos. Cuando Fish, de 20 años, se mudó a la gran ciudad en 1890, sus crímenes contra los niños se afianzaron firmemente. Trabajó como prostituto y regularmente sacaba a niños de sus hogares para torturarlos, violarlos y matarlos. Inicialmente usó su paleta con clavos sobre ellos, pero su sed de sangre pronto incluyó comerse sus cuerpos. Curiosamente, Fish se casó en 1898 y tuvo 6 hijos. Cuando su esposa se fugó con otro hombre en 1917, comenzó a incluir a sus hijos en sus prácticas sadomasoquistas. Les hizo remar hasta sangrar, presionando las agujas en su cuerpo. Pronto comenzó a cazar niños a través de las fronteras estatales, apuntando a niños afroamericanos, ya que lamentablemente las autoridades prestaban más atención a los niños blancos desaparecidos. Estas víctimas inocentes se vieron obligadas a soportar los llamados instrumentos del infierno, que incluían cuchillos de carnicero y cuchillos con su remo. En 1928, Fish respondió a un anuncio clasificado de Edward Budd, de 18 años, que buscaba trabajo. Esta reunión puso en marcha una serie de acontecimientos que años después conducirían a su arresto. Fish afirmó que era un granjero de Long Island llamado Frank Howard y que necesitaba un trabajador como Budd para ayudar en su finca. Fish parecía gentil y amable, y después de un encantador almuerzo, los Budds confiaron completamente en su nuevo salvador financiero. Fish dijo que antes de poder llevar a Edward a la granja,
primero tenía que ir a una fiesta de cumpleaños infantil en la casa de su hermana, y que Grace Budd, de 10 años, debería acompañarlo. La familia estuvo de acuerdo y nunca volvieron a ver a la niña. Las investigaciones sobre la desaparición de Grace continuó durante 6 años sin visos de concluir, hasta que la señora Budd recibió una horrible carta de Albert Fish el 11 de noviembre de 1934. Detallaba el asesinato y el canibalismo de su hija. El escritor explicaba que la desnudó, la estranguló, desmembró y se la comió en una casa vacía en Rochester, Nueva York. La policía rastreó el papel de la carta y rápidamente encontró al sospechoso en un albergue de mala muerte. Albert Fish confesó el asesinato de Grace Budd y muchos más, mientras sonreía y contaba cómo los había matado. Aunque se declaró inocente por motivos de locura, el jurado lo encontró lo suficientemente cuerdo como para matar. Fue electrocutado en la prisión de Sing Sing el 16 de enero de 1936, poniendo fin a esta horrorosa historia de asesinato y depravación. Durante 3 años, a mediados del siglo XVIII, una bestia feroz, parecida a un lobo, vagó por la campiña francesa, atacando a casi 300 aldeanos. La mayoría de ellos eran mujeres y niños. Los periódicos locales aprovecharon esta historia de terror y publicaron relatos aterradores, apodando a la criatura la bestia de Gévaudan. La primera víctima fue una pastora de 14 años llamada Jeanne Vollet, que en 1764 fue encontrada con la garganta arrancada. Un mes después, un joven de 15 años fue encontrado muerto. Logró describir a su atacante como una bestia horrible, antes de sucumbir en sus heridas. Los cadáveres mostraban claras señales de que el responsable era algo con garras y dientes afilados, mientras que la prensa describió a un animal parecido a un lobo, de pelaje rojizo y negro, pecho ancho, boca grande y dientes muy afilados. No pasó mucho tiempo para que el líder de la infantería, Jean-Baptiste Duhamel, organizara una partida de caza de 30.000 voluntarios para encontrar y matar a la bestia. Según el Smithsonian, ofrecieron una recompensa equivalente a un año de salario por acabar con la vida de la macabra criatura. Cuando eso no funcionó, el rey Luis XV envió a su propio guardaespaldas, François Antoine, al sur para hacerle el trabajo. En septiembre de 1765, Antoine y su equipo finalmente mataron a un lobo grande, regresaron a Versalles y recibieron su recompensa de Luis XV. Los ataques de Gévaudan cesaron por completo, pero solo durante un par de meses. Con cada ataque posterior, la descripción del animal se volvió más fantástica. Unos relatos lo describían como un ser sobrenatural que caminaba sobre sus patas traseras. Otros dijeron que se parecía más a un hombre lobo, mitad hombre. Harto de perder a sus seres queridos, en medio de un estado de terror así constante, un granjero local tomó el asunto en sus propias manos. Según cuenta esta historia de terror de la vida real, Jean Chastel se adentró en las montañas armado con una pistola y alguna bala de plata. Se sentó y leyó la Biblia, con la esperanza de que al convertirse en un blanco fácil, pudiera sacar a la bestia de su guarida. Funcionó. Muy pronto apareció la bestia. Chastel le disparó y se la llevó al rey. Algunos relatos afirmaron que el estómago del lobo se abrió y salieron restos humanos. Los historiadores llevan mucho tiempo debatiendo lo que realmente ocurrió en Gévaudan. Unos argumentan que fue simplemente una histeria colectiva y una manada de lobos salvajes los que mataron, mientras que otros afirmaron que fue un lobo solitario y rabioso o un león fugitivo. No obstante, esta historia de terror inspiró el libro de Robert Louis Stevenson de 1879, Viajes con un burro por las Cevenes. Producciones modernas, como la película de terror de Christopher Gans del año 2002, La Hermandad del Lobo. Espero que haya disfrutado.
de estas escalofriantes y reales historias de terror que han quedado grabadas en la historia del ser humano. La oscuridad siempre guarda secretos aterradores y nunca sabemos qué nos depara en la sombra. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlos con tus amigos y familiares. Y recuerda, cuando la noche caiga y las sombras se alarguen, mantén las luces encendidas y tu mente alerta. Hasta la próxima.